la introducción. De nuevo, mi nombre es John Restrepo, yo soy el gerente de desarrollo e innovación de Grupo EPM. Llevo un par de años, 2 años en EPM, así que prácticamente me ha tocado vivir toda la pandemia en EPM. Antes de estar en EPM, qué pena, ya les voy a volver a presentar. Antes de estar en EPM, estuve trabajando 10 años para Grupo Orbis, y antes de estar en Grupo Orbis, estuve eh, unos años, muchos años, viviendo en Europa, viviendo en Dinamarca y en Holanda, donde hice mi doctorado en diseño e innovación y donde trabajé pues para muchas empresas de diferente tipo, también para una universidad en Dinamarca. Bien, esa es un poquito la historia. Hoy les voy a hablar de, hoy les voy a hablar de lo que estamos haciendo en EPM y específicamente lo que estamos haciendo en innovación abierta en EPM, bajo la premisa pues de que solos no podemos. La innovación es un fenómeno social necesariamente y pues pretender que en una organización, independiente de lo grande que sea o pueda ser, pues solos no podemos. EPM tiene una característica muy interesante y es que yo pienso que es probablemente una de las pocas empresas del país que emplea, estoy seguro, a egresados de todas las carreras que se imparten en el país en todos los ciclos propedéuticos. Nosotros tenemos desde ingenieros civiles, geólogos, hidrólogos, ambientales, mecatrónicos, hasta psicólogos, antropólogos, sociólogos, comunicadores. Es una empresa muy compleja en términos de conocimiento, y hablo de complejidad desde la perspectiva de tener muchas cosas distintas, no desde la perspectiva de dificultad. Aún así, estoy seguro de que no somos capaces de atender todas las necesidades que tenemos para asegurar el futuro de la organización, a menos que nos abramos al ecosistema y podamos trabajar en modelos de innovación abierta. Entonces, un poco lo que estamos haciendo en EPM es un poco pensar la organización como, pues en la literatura se conoce como esa organización ambidiestra. Eso significa que con una mano nosotros tenemos que explotar esa plataforma, esa infraestructura, esos clientes, esos negocios que tenemos hoy, hacerlos cada vez más eficientes, más rentables, hacer las cosas más rápido, más barato, más sencillas, porque eso es lo que nos va a dar, digamos, la estructura y el flujo de caja para ser capaces de vivir en el futuro. Pero al mismo tiempo, pues con la otra mano, con la otra mitad del cerebro más bien, pues tenemos que estar pensando en cuáles son esas nuevas líneas de negocio que nos van a generar los ingresos en el futuro. Pues no es un misterio hablar del tema, y es que pues el mundo está cambiando muy rápido. La pandemia claramente es uno de esos drivers de cambio importantes, pero también hay otras cosas, y en el sector de las utilities o de los servicios públicos, pues hay unos cambios que claramente nos obligan a repensar lo que van a hacer esos negocios en el futuro. Y algunos de esos cambios pues tienen que ver con darle más control o darle más poder a los clientes o a los usuarios, tener usuarios que de alguna manera colaboran o compiten con nosotros, y es nuestra decisión pues cómo los queremos ver, si como cooperantes, como competidores o como coopetidores. Y son aquellos clientes que están generando, por ejemplo, energía en los techos de sus casas o en los techos de sus fábricas, y nos están poniendo, digamos, unos retos muy importantes, no solamente desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista de ingresos, sino también desde el punto de vista de infraestructura. ¿Cómo vamos a administrar esos recursos distribuidos? ¿Cómo deben cambiar las redes? ¿Cómo debe cambiar la regulación para acomodarlos, etcétera? Y eso abre unas oportunidades súper interesantes para pensar en nuevas líneas de negocio, en nuevos servicios y demás. Adicionalmente a esto, pues hay algo de lo que a mí me gusta hablar, y es que pues nosotros somos una empresa de servicios públicos. Eso significa que la palabra servicio está embebida en nuestro nombre y está embebida en nuestra identidad. Pero cuando nosotros pensamos en cómo es la relación con esos clientes, pues es una relación
que dista mucho de los conceptos modernos de servicio. Es decir, es una relación de una empresa, y esto no es nuevo ni exclusivo para EPM, es una relación de una empresa que es monopólica en casi todos los territorios, donde los clientes pues tienen dos opciones, y es firmar, adherirse a un contrato que se llama de condiciones uniformes que ni siquiera conocen, o vivir al oscuro, o vivir sin agua. Es una relación donde el cliente se da cuenta de la importancia y del valor del servicio que se le presta solamente cuando algo no funciona, cuando presiona el interruptor y pues el bombillo no se enciende. Y es el momento, y esos son momentos en los cuales interactuamos con ellos. Cuando nos llaman a ponernos una queja porque falló el servicio, cuando los llamamos a cobrarles porque no pagaron, cuando llaman a quejarse porque les parece que el servicio es muy caro, cuando les cortamos el servicio y eventualmente ellos piensan que nos demoramos mucho para reconectárselo, etcétera. Es decir, son relaciones o son interacciones en momentos de alta fricción, y ese es uno de esos temas que es necesario cambiar si estamos pensando en cumplir esa promesa de lo que debe ser por lo menos un concepto moderno de servicio, donde debe haber un balance más equitativo entre el dar y el recibir de ambas partes, claramente, unas interacciones en momentos que no sean solamente esos momentos de alta fricción, unas interacciones que permitan transacciones más complejas que simplemente entregar un commodity y mandar una factura y recibir un pago, es decir, interacciones que sean más transaccionales en una plataforma que permita además más transacciones, y sobre todo deben ser servicios que tengan el corazoncito del cliente en la mitad. Y eso significa un cambio y un reto significativo y un repensar de manera significativa ese concepto de servicios. Ese es uno de los temas importantes que nos mueve y en los que estamos trabajando. Ahora, un poquito sobre el equipo que está trabajando en mi área en innovación. Y antes de presentar pues como lo que es el equipo, hay otro tema del que les quiero hablar acá, y es que pues nosotros pensamos, y es una tesis que venimos empujando de una manera muy fuerte al interior de la organización, es que innovación no es un área, ni es una gerencia. De hecho, la mejor manera de uno saber, y yo molesto mucho al interior a los directivos de PM con esta historia, y es, uno cómo sabe que una organización no es digital, cuando tiene un gerente de transformación digital. Y uno cómo sabe que una organización no es innovadora, cuando tiene un gerente de innovación o un área de innovación, porque innovación es una capacidad y tiene que ser una capacidad organizacional. Es decir, no debería ser necesaria tener un área de innovación si todas las personas de la organización están trabajando en innovación. Cuando el área de innovación sea del tamaño de la organización, pues el área ya no es necesaria. Y es un poquito como el reto que nos hemos puesto, y es asegurarnos de que en unos años pues ese equipo de innovación al interior de la organización no sea necesario. Y yo creo que esto es verdad para EPM y es verdad para las empresas de todos los tamaños. Sin embargo, en este momento es necesario. Y tenemos un equipo que tiene ingenieros mecánicos, eléctricos, electrónicos, químicos, industriales, administrativos, etcétera, en el equipo, casi todos con especialización en maestría, con doctorado, entre todos hablamos pues un conjunto interesante de idiomas. Pero es muy importante mencionar también que la innovación no pasa solamente en este equipo, también pasa en el proyecto de transformación digital, también pasa en los centros de excelencia técnica, también pasa en los negocios, porque todos tienen proyectos de innovación y nos ayudan un montón a asegurarnos de que estas cosas pasen. Ahora bien, un poquito, y perdón porque esto suena como alardear, pero es que son las cosas de las que nos sentimos orgullosos también, y es que este ha sido un equipo, un área, pues que le ha generado un montón de valor a EPM en los últimos años. Estos son datos acumulados de los últimos 5 años, pues donde hemos generado una cantidad importante de valor, casi 300.000 millones de pesos han generado los proyectos que han salido de esta área. Hemos conseguido traer cerca de 130.000 millones de pesos en beneficios tributarios o en recursos de cofinanciación. De esos 130.000, más o menos la mitad en los últimos 2 años. Tenemos unos fondos de capital privado, de los que les voy a hablar un poquitico más adelante. Son 280.000 millones de pesos para inversión en emprendimiento.
y, y unos proyectos de outreach, de alcance, de extensión, por decirlo de alguna manera, de los que también nos sentimos muy orgullosos y de los que les voy a hablar un poquitico más en detalle más adelante, que hablan de lo que estamos haciendo al poner esas semillas de innovación, tecnología, emprendimiento en jóvenes desde colegios, universidades, hasta nuestros propios empleados. Y ahí pues también hay unos números muy importantes de personas que hemos conseguido impactar. 7 patentes otorgadas en 14 países, unas líneas de negocio pues que ya están bastante consolidadas, como la línea de negocio de solar, los negocios que tenemos en movilidad sostenible, tanto en gas como en movilidad eléctrica, servicios de eficiencia energética, de aguas industriales y de energía verde. Nosotros ya estamos vendiendo energía certificada como energía que viene solamente de eólico en el parque solar de Jepirachi o de solar. Y bien, y tenemos una unidad de I+D+I reconocida por MinCiencias. Acabamos de renovar ese reconocimiento en MinCiencias. Y estos son temas pues como de los que nos sentimos orgullosos de los últimos años. Ahora bien, ¿por qué no podemos solos? Y aquí, pues permítame, yo les cuento una historia, y es la historia de los cafés, y, y un poquito la historia de la revolución industrial. Hay muchos historiadores que dicen que la revolución industrial, más allá de la máquina de vapor, claramente importante, fue catalizada por el café. Esto ocurre pues en una época en la que pues, las personas no podían tomar agua porque el agua estaba contaminada, todavía no se había descubierto el concepto de gérmenes, entonces la gente solamente sabía que si se tomaba la sopa no se enfermaba, o si tomaba vino, o si tomaba cerveza no se enfermaba, pero si tomaba agua sí se enfermaba. Entonces las personas pues prácticamente solamente podían tomar vino o cerveza. De hecho, inclusive a los niños les daban vino o cerveza. En Dinamarca todavía hay hoy una papilla que le dan a los bebés que hacen con cerveza y pan de centeno. Y claro, entonces pues todas las personas estaban todo el tiempo media caña. Y además el alcohol es un depresor. Entonces llega el café y posteriormente el té, que es un estimulante, pues entonces eso pone a las personas a pensar en otra cosa. Ahora, la historia es interesante, es anecdótica, es graciosa, pero no es completamente cierta, porque yo creo que hay una mala interpretación de lo que pasó. En la época 1750 empiezan a aparecer en Londres y posteriormente en el resto de Inglaterra los coffee houses, los cafés. Los cafés eran clubes a los cuales entraban personas adineradas porque era costoso entrar allá a tomar café, pero seguramente tomaban más alcohol que café. Pero pasaba una cosa muy interesante y es que las personas que entraban interactuaban entre sí, hablaban, eran hombres de negocios. Y la aparición de esos clubes que facilitaban la interacción entre esas personas empieza también a generar una dinámica de negocios completamente distinta. Y eso es verdaderamente lo que cataliza la revolución industrial, es que esas personas encontraban un sitio alrededor del cual reunirse con intereses comunes, hablar de temas comunes y a generar negocios, que era lo que iban a hacer allá. Entonces, en realidad, pues lo que causa o cataliza la revolución industrial, más allá de la tecnología de dominar la energía con la máquina de vapor de Newcomen, son los clubes sociales que se llamaban coffee houses. Entonces no es el café, sino que son los cafés. Y eso lo que muestra, pues, es históricamente que la innovación efectivamente ocurre mejor en entornos sociales. Ahora, este es otro ejemplo y es el café de la Tontina. Este café que está en la esquina aquí inferior izquierda en sus pantallas, que estoy señalando con el cursor, se llamaba el café de la Tontina. Tontina es una palabra en italiano que nosotros tradujimos como natillera. Es exactamente eso. Es un grupo de amigos que se reúne a hacer ahorros, ¿cierto? Y hacen un ahorro en un fondo común.
Ahora bien, al Café de la Tontina no iba cualquier persona, a esa natillera no iba cualquier persona, iban las personas más adineradas de Nueva York. Eh, y en algún momento un caballero que se llama, pues que tenía el apellido Buttonwood, le propone a sus amigos coahorradores en la natillera, hagamos un trato, y es si alguien quiere hacer un negocio, el que sea, vender una propiedad, comprar algo, montar un negocio, le ofrece la primera opción a las personas de esta natillera, de esta tontina. Firmaron el acuerdo y el acuerdo se llama The Buttonwood Agreement. The Buttonwood Agreement es muy especial porque la calle que pasa por el frente del Café de la Tontina se llama Wall Street. Y el acuerdo de Buttonwood dio origen a la primera bolsa de valores del mundo. De nuevo, es una invención que cambió el mundo, completamente cambió el mundo de los negocios. Y es también un ejemplo de cómo estas cosas que efectivamente cambian el mundo ocurre en modelos de innovación abierta, en entornos sociales, porque la innovación es un fenómeno social. Si nosotros lo pensamos bien, así nos juntáramos todas las personas que estamos en esta conferencia, que estoy seguro que tienen, entre todos sumamos varios cientos de años de educación juntos y nos devolvemos, digamos, 150 años. Estoy seguro de que entre todos no seríamos capaces de hacer nada de lo que tenemos hoy en el bolsillo, nada. Y claramente, pues aquí estoy copiando de un ensayo muy famoso que se llama iPencil, donde el autor dice que ninguna persona hoy sabe hacer nada, ni siquiera una cosa tan sencilla como un lápiz. Porque es que en un lápiz, como lo conocemos hoy, hay cientos o miles de años de conocimiento, de historia de conocimiento juntos. Nadie sabe sembrar los bosques, que producen los árboles de donde se saca la madera y talarlos y procesar la madera o hacer la minería para sacar el grafito y toda la química que se necesita para convertir ese grafito en la mina de un lápiz y al mismo tiempo sacar el petróleo del piso y transformarlo en la pintura con la cual se pintan los lápices. Es decir, hacer un lápiz necesita el conocimiento de miles y miles de personas y es conocimiento súper especializado, porque es que hemos cambiado de ser Homo sapiens a ser Homo reticularis. Nada de lo que nosotros hacemos hoy lo podríamos replicar solos, ni siquiera con un grupo grande de personas, porque estamos construyendo sobre el conocimiento de cientos de miles de personas y cientos de millones de horas hombre para hacer cualquier cosa de las que tenemos hoy. Y este es un argumento súper poderoso para trabajar en modelos de innovación abierta, que es justamente de lo que les quiero hablar. Entonces, nosotros hoy estamos pensando la estrategia de innovación alrededor de claramente algunas cosas que son de muy alta inversión, pero muy enfocadas en los negocios y muy enfocadas en modelos de innovación abierta. Digamos que nuestro foco más importante hoy dentro de la estrategia de innovación es apalancarnos en el ecosistema de innovación y emprendimiento que hay en la ciudad y en el mundo, y ya les voy a explicar un poquitico más de eso, a través de inversión, por ejemplo, en fondos de capital privado, que es justamente lo que me invitaron a hablar esta noche, la construcción de centros de excelencia técnica al interior de PM, claramente entrenamiento a las personas en los temas de innovación y tener un radar muy bien encendido y muy bien enfocado en ejercicios de scouting y de vigilancia estratégica. Ahora, estas no son las únicas 4 cosas que hacemos. Nosotros trabajamos en los 16 arquetipos de innovación que están aquí mencionados, pero digamos que tenemos un foco muy grande en estos. Y esta estrategia pues tiene un despliegue importante donde nosotros estamos enfocando más o menos el 50% de los recursos alrededor de esos temas de fondos de capital, alianzas, ejercicios de codesarrollo y acelerado y una aceleradora externa que estamos estructurando. Más o menos el 25% de los recursos van hacia estos ejercicios de experimentación, scouting y vigilancia estratégica y co-creación y el resto pues en las otras actividades que aparecen aquí mencionadas. Ahora, pensar en innovación con emprendimiento pues tiene que tener como sentido el crecimiento de los negocios. Y como les mencionaba hace un rato, nosotros tenemos una plata importante para inversión en emprendimiento. E invertimos en emprendimiento pues por muchas razones. Una es porque
digamos, aparecen, no todas las buenas ideas se nos ocurren a nosotros, aparecen también ideas bastante importantes en el ecosistema de innovación y emprendimiento, pero también por otra razón, y es que los emprendimientos se mueven a una velocidad muy distinta de aquella a la que se puede mover una empresa tan grande como nosotros, y mucho más si esa empresa tan grande, pues es una empresa pública, de carácter público, que tiene las restricciones y los controles que nosotros tenemos. Y no me estoy quejando de ellos, es simplemente la realidad con la cual tenemos que vivir. Y nos permiten hacer otras cosas, nos permiten acceder a mercados, acceder a tecnologías, desarrollar o probar modelos de negocio que de otra manera pues nosotros no podríamos hacer, por lo menos en la escala o en la velocidad en la que se puede ser un emprendedor. Pero así nosotros quisiéramos invertir la totalidad de esos recursos que tenemos en emprendimientos locales, y me refiero a Medellín en particular, pues al Valle de Aburrá en particular, o inclusive en Colombia, no lo podríamos hacer, simplemente porque no hay suficientes emprendimientos que cumplan con la tesis de inversión, que es pues que tengan tracción en el mercado, que tengan un par de años de haberse constituido, que los emprendedores sigan trabajando y desarrollando la empresa, pero sobre todo que estén asociados al quehacer de PM, simplemente no existen. Entonces, eso es lo que nos ha enseñado, pues 10 años de trabajo con el primer fondo de capital privado y 130.000 millones de pesos después, lo que nos ha enseñado es que nosotros tenemos que invertir antes en desarrollar esa, digamos, esa masa crítica en el ecosistema. Y es por eso que tenemos una serie de proyectos que nosotros llamamos de sembrar, que son actividades de acercamiento de los conceptos de ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento a jóvenes de escuelas y colegios de las áreas de influencia donde está PM, donde nosotros hacemos y acercamiento de esos mismos conceptos también a proveedores y pequeñas empresas que tienen el potencial de convertirse en proveedores de PM en nuestras áreas de influencia, pues justamente para que ellos entiendan que el camino, pues si bien es largo y tortuoso, no es imposible. Y ahí nosotros tenemos, solamente en el último año hicimos una capacitación a 500 jóvenes en estos temas de ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento, pero a lo largo de la historia de este programa nosotros hemos impactado a más de 20.000 jóvenes y a sus maestros con programas como Circuito Solar, la Feria de la Ciencia, las actividades de Innovar Más, pues que de hecho, no sé si alguno de ustedes participó, pero acabamos de terminar el programa de Innovar Más, donde tuvimos más de 6.000 participantes, muchos inclusive proveedores nuestros que responden a retos que les ponemos con el objetivo de que ellos nos ayuden a resolver los problemas fundamentales que tenemos en EPM y pues que se puedan convertir en proveedores nuestros. Tenemos también una serie de programas que nosotros llamamos de emprender, que es ayudarle a jóvenes de universidades y a empleados de PM a que conviertan sus oportunidades en ideas y sus ideas en conceptos. Este es un programa de entrenamiento en modelos de aprender haciendo, donde las universidades participantes y la escuela ha participado, de hecho, un par de veces con nosotros en este programa, pues puedan desarrollar modelos de negocio alrededor de tecnologías o de productos que tienen desarrollados. Porque la idea es que algunos de esos que salen de los programas, por ejemplo, de Innovate PM, o algunos de los que salen de los programas de retos, pues se conviertan en empresas que puedan ser aceleradas. Y acelerar, pues es un mecanismo que toma ya no ideas o proyectos, sino empresas que estén constituidas y las convierte en empresas que sean aptas para recibir inversión, bien sea de capital semilla, de ángeles inversionistas o de fondos de capital privado como el que tiene PM. En el componente de crecer, nosotros tenemos, como lo mencionaba antes, 130.000 millones de pesos invertidos en 10 empresas del primer fondo de capital, y enseguida les voy a hablar un poquitico de algunas de ellas.
y tenemos 150.000 millones de pesos en un nuevo fondo para inversión en el segundo fondo de capital. Y aquí nosotros hacemos inversiones en emprendimientos que tengan el potencial, pues que tengan capacidades extraordinarias en desarrollo de tecnología, en acceso a mercados, en modelos de negocio y que tengan el potencial de generar valor para los negocios de PM. Y al final, pues estamos estructurando ese componente que nosotros llamamos de integrar o escalar, y es cómo volvemos a traer a EPM esas empresas que han sido invertidas por el fondo de capital privado, es decir, cómo las integramos a los negocios actuales que nosotros tenemos. Como el primer fondo va en su año 8 y en los próximos 2 años tenemos que hacer digamos, las desinversiones en esas empresas, pues entonces apenas estamos estructurando el mecanismo a través del cual algunas de esas empresas podrían eventualmente llegar a ser parte de los negocios de PM. Y común a todos estos 5 temas de los que les estoy hablando, pues tenemos todo el trabajo que hacemos de gestión de aliados. Esto no lo hacemos nosotros solos, lo estamos haciendo con Ruta N, lo estamos haciendo con Impulsa, lo estamos haciendo con MinCiencias. Estamos estructurando varios convenios con diferentes universidades que nos ayudan a hacer, digamos, esa gestión de recursos y que también nos traen unas capacidades importantes para desarrollar estos programas. Ese es un ejemplo pues es un ejemplo, no, de hecho es el portafolio de empresas que nosotros tenemos, en las cuales nosotros tenemos inversión actualmente. Algunas de ellas pues pueden ser muy conocidas porque ya tienen pues una presencia importante en el mercado, como ERCO, por ejemplo, o como Telemetric, pero tenemos empresas en diferentes dominios, unas en nuevos modelos de negocio de generación distribuida, y ahí tenemos pues a Kingo, ERCO y a Ibrico, que son básicamente empresas de energía que tienen una propuesta de valor que van desde ofrecer kilovatios hora confiables hasta comercialización digital de energía. Tenemos empresas en gestión de residuos y ahí están Reciclados Industriales, que es una empresa de Colombia, Triciclos, que es una empresa de Chile, y Brasil, y Captar, que es una empresa de Colombia. Tenemos inversiones en empresas de transformación digital, Playbox y Leal. Playbox, entre otras cosas, que es una empresa de Manizales, yo creo que tiene el potencial de ser un unicornio pronto. Es una empresa, pues vale la pena mencionarla porque me parecen unos pelados súper tesos. Ellos ya son el back office en servicio al cliente de Facebook, y empezaron pues hace apenas unos años con su emprendimiento. Tenemos empresas en ciudades inteligentes que son Telemetric y TechPi, y tenemos empresas en analítica avanzada e inteligencia artificial, que es Choice, que es una empresa de Brasil y Luxemburgo. Entonces, pues como pueden ver, las inversiones que hemos hecho no son solamente en Colombia, las hemos hecho en todo el mundo. TechPi, de hecho, es una empresa que hoy está en Malasia. Kingo es una empresa de Guatemala, pues tenemos una presencia internacional importante. Las otras del portafolio son de Colombia. Y con esas empresas nosotros hemos conseguido desarrollar, pues generar un montón de valor, cerca de 220.000 millones de pesos de generación de valor en nuevos negocios que han traído estos emprendimientos a EPM. Es decir, ya hemos generado más valor en las interacciones con ellos que dinero hemos invertido en las empresas, y de eso pues también nos sentimos muy orgullosos. Muy bien, esta es de una manera muy rápida, muy sucinta, como la historia que les quiero contar. Quiero pues también dejar un rato para atender preguntas y para tener una discusión con ustedes sobre estos temas. Si tienen alguna pregunta o algún punto de discusión que quieran tener en este momento. Perfecto, yo. Entonces, si alguien tiene una pregunta, por favor, nos la hace o alza la mano. Sí, Álvaro.
John, mucho gusto, hombre, Álvaro Velázquez, gracias Oscar aquí por la palabra. Pues a todos mil gracias por haber venido a esta charla muy interesante. Eh, John, yo tuve la oportunidad de hacer parte pues, de FCP1. Estuvimos ahí como con reciclados industriales y digamos yo estuve con otra compañía que nació justamente de dos egresados y un profesor de la escuela. Pero yo quisiera como hacerte una pregunta. Cuando uno quiere, ¿cómo puede uno acceder a hacer parte o a hacer alianzas con ustedes sin que tenga que buscar inversión? O sea, sin llegar a este portafolio de empresas, sino que sea un tema de acción realmente o de alianza entre compañías, digamos, de nuestro grupo de empresarios de la escuela. ¿Cómo podemos acercarnos y tener y comenzar esas interacciones con el PM? Mira, hay diferentes mecanismos establecidos, digamos, de una manera formal, como es, por ejemplo, atender o presentar soluciones a los retos que estamos lanzando a través de la plataforma Son con Ruta N, pues que tienen una difusión amplísima. Y digamos que ese es un mecanismo muy expedito porque si alguna de las empresas sabe cómo resolver alguno de los retos o de los desafíos que estamos poniendo ahí, pues nosotros los queremos escuchar. Pero ese no es el único mecanismo. Podemos tener una conversación informal, tomarnos un café, entender cuáles son las soluciones que las empresas o el grupo de empresarios puede tener y abrimos una conversación. Lo normal, entendiendo pues que nosotros, digamos, tenemos todas las restricciones propias de la contratación pública, es que las interacciones respondan a una necesidad específica que tenga PM. Pero yo entiendo el valor de las soluciones que todavía no son una necesidad. Y les puedo poner un ejemplo. EPM nunca pensó, por ejemplo, que una necesidad específica en el mercado existía, latente, pero no había sido explícita, es entregar energía de alta confiabilidad. Y pues alta confiabilidad, pues en las casas de ustedes probablemente el servicio está disponible 99.6% en promedio del tiempo. Pero si uno es un radar del ejército o es un radiofaro de la Fuerza Aérea, pues esa confiabilidad no es suficiente. Uno necesita una confiabilidad mucho más alta, 9.99995, pues o lo que sea. Y estructurar un portafolio, una oferta de energía confiable, pues no, nadie lo había pedido. Entonces, simplemente las compañías o las empresas que tenían esa necesidad buscaban una solución distinta, una UPS, una planta de respaldo o lo que fuera, pero tienen, digamos, un problema, es que no sé, el operador del espacio aéreo de Colombia. Yo no quiero tener nada que ver con energía eléctrica. Yo quiero que la energía simplemente esté y esté disponible todo el tiempo. Entonces, para ellos es un problema gestionar esa infraestructura y preferirían que fuese su operador de red el que les estuviera entregando esa energía confiable y el que les estuviera entregando una oferta de valor de ese estilo. Y eso sale pues, de una interacción con una de las empresas del fondo que es incidental porque no es necesario tener una inversión del fondo para tener esa conversación, pero fueron ellos los que nos dijeron, hey, hay una infraestructura, torres de telefonía celular, radiofaros, radares y otra infraestructura crítica de ciudad o de país que necesita esta atención y yo tengo la solución para llevar una oferta conjunta a ese mercado. Eso es muy serendipia, es tremendamente bienvenido, claramente, porque no todas las buenas ideas se nos ocurren a nosotros. Entonces, si sus empresas tienen soluciones, si el grupo de empresarios de la escuela tiene soluciones que pueden ser interesantes para nosotros, pues me pueden llamar a mí, mandar un correo, nos tomamos un café, yo pongo el equipo.
técnico que sabe entender de lo que ustedes están hablando y vemos si hay oportunidades de hacer negocios. Es así de simple. Gracias, John. Otra preguntita que tenía es, ¿cómo están ustedes en los procesos de desarrollos conjuntos, como lo que llamábamos, o bueno, todavía se puede llamar Universidad Empresa Estado? Mira, nosotros tenemos, a ver, te voy a hablar como desde una posición en la que yo he tenido la oportunidad de estar en ambas puntas, tanto en la universidad como receptor de necesidades empresariales, como en la empresa, digamos, como proponente de necesidades a las universidades. La interacción con las universidades en general es muy compleja, es muy difícil. Y yo creo que la responsabilidad es compartida, porque de un lado, los empresarios hemos pensado que la universidad es una fuente barata de conocimiento y las universidades se han parado en la otra punta y es yo soy el que tiene el conocimiento y ese conocimiento vale un montón. Entonces, en esta empresa y en las otras donde yo he trabajado, yo me he enfrentado a situaciones en las que la universidad me dice, como yo soy el conocimiento, yo quiero, no sé, la mitad del valor que genere la patente o la propiedad intelectual que aquí se gestione, o a veces han pedido hasta más. Y esas posiciones son muy difíciles de conciliar, porque el empresario dice, es que yo tengo la marca, yo tengo la fábrica y la infraestructura productiva, yo tengo los clientes, yo tengo el canal y yo también tengo conocimiento. Pues si lo que usted me está agregando no vale la mitad. Y la universidad dice, si no me da la mitad, yo no trabajo con ustedes. Yo creo que nos falta madurar un montón a ambos, tanto a los empresarios como a las universidades, en cómo gestionar acuerdos de colaboración donde se valore de una manera justa y equitativa los aportes de cada uno. Eh, y yo creo que esa es una gran barrera para la interacción con las universidades en general. Dos, también creo que la velocidad y los tiempos a los cuales se mueven las empresas y se mueven las universidades no siempre son los mismos. Eh, yo vengo de la empresa privada, de hecho este es mi primer trabajo en un cargo público y yo siempre pensé que las universidades eran muy lentas, de acuerdo con las necesidades de las empresas. Y en este momento yo creo que las universidades piensan que nosotros en EPM somos muy lentos. Y creo que ese es un tema que también tenemos que conciliar, digamos, para aprender a trabajar más juntos. Habiendo dicho eso, y con todas las barreras que digamos que hay, tenemos unos acuerdos de colaboración que han sido muy exitosos, casi siempre liderados desde la academia. Por ejemplo, participamos en el proyecto Seneca, que es un proyecto de Colombia Científica. Ahí hemos tenido proyectos muy grandes financiados por MinCiencias, como el de la fabricación de celdas solares con perovskita, que ya va en su tercera ronda, tiene varias patentes y tiene, digamos, el potencial de generar un impacto muy grande. Hemos trabajado en temas de biocombustibles con la Universidad de Antioquia, con la escuela y con el grupo de Energía. Tenemos todos los proyectos de energía solar colaborativa, energía transactiva y comunidades solares, por ejemplo, que es un proyecto cofinanciado por EPM, la escuela y la Royal Academy, el Newton Fund en Inglaterra. Entonces, no puedo decir que no hayamos hecho cosas, las hemos hecho, pero han sido difíciles y creo que necesitamos ambos madurar mucho más esa capacidad de interacción entre la universidad y la empresa. Gracias, John. Bueno, si alguien tiene otra pregunta. O yo, mientras ellos piensan, yo tenía una y es relacionada, pues hace poco también
había escuchado una charla pues, de innovación de EPM y me llamó la atención, es que ustedes, digámoslo, tienen en cuenta pues, negocios o startups que estén muy asociadas al core de negocio, pero hace poco también nos llegó una solicitud que quieren analizar como nuevos negocios enfocados, por ejemplo, en túneles o en concesiones viables o desarrollo de infraestructura. Entonces la pregunta va más orientada como en eso, o sea, si ustedes siguen con esa filosofía de que los negocios tienen que ser del core o también están abiertos, por ejemplo, a ver negocios diferentes y que se salgan un poco de ese core y que sean como viables en otros, digámoslo, dentro de la cadena de proveedores, por decir algo, que les puedan aportar y les puedan agregar valor en otras esferas que no sea el core de negocios. Sí. Mira, esa es una discusión compleja y es una discusión que ha sido muy pública. Sobre todo, pues hace unos 6 u 8 meses recibió un montón de atención en los medios. EPM EPM es una empresa de servicios públicos domiciliarios, regida por la Ley 142 de servicios públicos y con un objeto social muy definido. Y desde esa perspectiva, pues nosotros tenemos una restricción y es que solo podemos desarrollar o participar en negocios asociados a los servicios públicos domiciliarios o negocios conexos. Entonces, definir esa conexidad, pues los abogados saben cómo hacer eso y demás. Entonces, hay un montón de cosas en las que nosotros podemos trabajar, pero también hay un montón de cosas en las que queremos trabajar y hoy no podemos. Por eso se presenta al Consejo de Medellín hace unos meses, ya no recuerdo cuál fue la fecha exacta, una propuesta de modificación al objeto social que recibió un montón de publicidad y de reacciones. Yo estoy convencido de que nosotros, siendo una empresa, a pesar de que somos una empresa pública, somos una empresa en competencia con empresas privadas que hacen lo mismo que nosotros. Y eso nos obliga a necesariamente hacer cambios en el objeto social, digamos, para poder participar en igualdad de condiciones por el mismo mercado, sobre todo, pues toda vez que la regulación, sobre todo con los proyectos de transformación energética, pues nos están poniendo o le están poniendo al mercado una posibilidad de que otros operadores de red y que otros comercializadores de energía aparezcan, lo cual no es malo, ¿cierto? Pero nos pone a nosotros en una posición de competencia desigual y yo creo que necesitamos competir en igualdad de condiciones y eso exige hacer cambios, por ejemplo, en el objeto social. Y no quiero entrar pues como en la discusión de los cambios que se propusieron, cuáles tienen sentido y cuáles no y demás, porque esa es una discusión pues que a mí no me compete y sobre la cual no tengo pues muchos elementos para definir, pero en algunos temas específicos sí necesitamos hacer cambios. Ahora, hacerse la pregunta, que creo que es una pregunta súper válida en innovación, hacerse la pregunta de, con las capacidades que yo tengo, ¿qué otras cosas puedo hacer? Es perfectamente válida y es un tema de optimización de los recursos y eso lo hacen todas las empresas. Esa pregunta ha llevado a que se formulen ideas, no son proyectos, no son iniciativas, no son temas que estén ni siquiera en curso en este momento, pero sí salen algunas iniciativas como las que tú mencionas, y es con las capacidades y con lo que hemos aprendido a lo largo de la historia, qué otras cosas podríamos hacer. Y son temas que en algún momento se pusieron sobre la mesa y tal vez por eso pues aparecen las solicitudes que tú mencionas. Pero en este momento, por lo menos hasta donde está mi entendimiento, ni en el plan de empresa, ni en la estrategia recién aprobada por la Junta Directiva, aparecen temas distintos o significativamente distintos de los negocios del core de PM. Ok, gracias, John. Luis, hay una pregunta de Luis Osorio. Muy buenas noches, John. Muchas gracias. Te quería hacer una pregunta en cuanto al tema del estado de madurez de estos, digamos, como de los tipos de startups o de solucionadores que PM quiere mirar con EPM Ventures. Ese estado de madurez, ¿qué tan
qué tan rígido lo tiene? O sea, ¿cómo lo miden? Desde, digamos, como una etapa mínima a una etapa máxima para que ustedes definan la entrada y la Sí. salida, ¿cómo lo tienen definido? Sí, mira, nosotros, pues lo más importante es que nosotros no hacemos inversiones. Perdón si suena algo súper duro, pero es que está cayendo una tormenta aquí en mi casa. Son truenos. Nosotros no lo tenemos definido de una manera súper rígida, excepto, pues no quisiera llamarlo rígido. Nosotros tenemos una tesis de inversión y la tesis de inversión dice que nosotros no invertimos en ideas o en proyectos porque esto no es un fondo de fomento, solamente invertimos en empresas que estén legalmente constituidas y tenemos unos tickets mínimos y máximos para inversión. Y es que invertimos mínimo 1.000 millones de pesos, invertimos más, o 1.500, ya no recuerdo, lo tengo que verificar, e invertimos máximo el 20% del valor del fondo en una empresa. Y eso ya pone una restricción, es que la valoración de la empresa pues tiene que dar para que ese ticket mínimo se cumpla, ¿cierto? Y para que una empresa valga X plata, pues tiene que tener tracción en el mercado, tiene que tener resultados financieros positivos, etcétera. Es decir, para ser bien concreto, nosotros no invertimos en ideas o en proyectos, solamente invertimos en emprendimientos, es decir, empresas constituidas que tengan tracción en el mercado, que tengan los productos probados en el mercado, pero que además estén asociadas al quehacer de PM y que tengan y que cumplan con unas características y es que tienen que tener alineación estratégica con los negocios o con la estrategia corporativa de PM, tienen que tener un componente o de tecnología o de mercado o de modelo de negocio que ayude con el despliegue de la estrategia de PM. La manera en la que nosotros lo evaluamos es que los emprendimientos llegan, nosotros vemos y revisamos toda la parte técnica con el equipo de innovación y con los negocios, revisamos toda la parte de mercado y de llegada al mercado y demás con el negocio, revisamos el tema de alineación estratégica con planeación estrategia y armamos un paquete y le hacemos una propuesta al comité asesor en EPM, que es quien decide si ese emprendimiento se le puede presentar al fondo, ¿cierto? Y una vez ese emprendimiento se le presente al fondo, hay un comité de inversiones que hace el due diligence y hace la valoración y se da cuenta pues si de si la ronda de inversión está bien estructurada y hace los análisis de riesgos y demás. Pero es un proceso, digamos, es riguroso que evalúa los temas técnicos, los temas estratégicos y los temas de mercado antes de presentarle la opción de inversión al comité de inversiones del fondo. Te hago la segunda pregunta y mil gracias por esa respuesta, John. En ese sentido, nosotros pensando aquí como una red de egresados empresarios de la universidad, sería, y digamos que aquí a todos los estoy tirando al charco, porque finalmente esto no es un tema que se haya conversado, sino que se me surge aquí en la conversación contigo, el que nosotros de pronto hagamos un portafolio de empresas que se alineen con lo que nos has presentado hoy, que podamos, digamos, monitorear eso y hacerte, digamos, como acercarte esas empresas digamos, como no sé, a que lo puedas ver, la puedas evaluar y a partir de eso, digamos, también darnos retroalimentación para que esas empresas realmente se puedan perfilar, si a ellas también les interesa, pues, como para una alianza de ese estilo con EPM. No sé si eso lo han hecho antes y de pronto existe algún tipo de procedimiento que ya lo tengan establecido o si es interesante explorar. Mira, yo creo que es interesante explorarlo, no lo hemos hecho antes, por ejemplo, con universidades en particular. Lo que nosotros vamos a cambiar o estamos cambiando con relación al Fondo 1 es que ese ejercicio de scouting o de identificación pues, de pipeline de empresas para inversión se hace de una manera muy oportunista, ¿cierto? Y estamos permanentemente monitoreando en el mercado qué empresas de aquellas que a nosotros nos interesan están en ronda de inversión, están haciendo llamados a capital y están abiertas a recibir inversionistas, porque eso, pues en la vida de las empresas pasa en determinados momentos y pasa cuando la empresa lo necesite, no cuando el inversionista quiere hacer la inversión. Entonces, pues eso lo que hace es que el proceso sea muy complejo. Nosotros estamos preparando 4 convocatorias de aquí a final de año, vamos a hacer, perdón, de aquí a mitad del año entrante, de aquí a final de año esperamos hacer por lo menos una,
alrededor de ejes temáticos. Y los ejes temáticos en los que estamos trabajando son economía circular, transformación energética, ciudades inteligentes y negocios de plataforma. Y lo queremos hacer por convocatorias porque es que nosotros quisiéramos ver como paquetes de empresas para tomar decisiones sobre cuál es la mejor de ese paquete, ¿cierto? Entonces, cuáles son las mejores que están prestando o que tienen temas asociados a ciudades inteligentes, o cuáles son las mejores que tienen temas asociados a economía circular, para poderlas evaluar unas contra otras, no una economía circular contra unas ciudades inteligentes, simplemente porque llegaron en el tiempo que no es, ¿cierto? O en el momento inadecuado. Entonces, lo queremos hacer por convocatorias, y la primera convocatoria, mi memoria me puede fallar, debe estar lanzándose a finales de octubre. Pues John, me hiciste casi que llorar de la alegría. Y aquí, como no veo que nadie levanta la mano, yo sigo volando. Así que si me quieren cortar, por favor, levanten la mano, porque no, yo sigo aquí y me monopolizo a John tranquilamente. Mira, John, uno de los emprendimientos que yo manejo, que yo tengo, se llama Circulatam, se llama Economía Circular en Latinoamérica. Y nosotros estamos concentrados en darle visibilidad a actores y proyectos alrededor de la economía circular a nivel latinoamericano. Y uno de los espacios que tenemos nosotros es una mentoría gratuita que le damos a los emprendedores para que puedan mejorar su pitch a inversionistas. Entonces ya tenemos identificados varios emprendedores con soluciones enfocadas en economía circular, colombianos, pero también hay uno que otro pues extranjero. Entonces feliz de sentarnos a hablar contigo y digamos como servirte de canal digamos como de que vengas y conté la historia, porque nosotros lo que hacemos es trabajar a través de LinkedIn, de Instagram y de Clubhouse, y tenemos un pool de gente con el que nosotros venimos hablando de diferentes temas, y este es uno de los que nos enfocamos. Entonces, feliz de establecer conexión contigo y como darte más información para que mires si te funciona el canal, para que puedas digamos, como ampliar, digamos, la forma de llegar con esas convocatorias. Súper bien. De hecho, tenía casualmente la presentación abierta, y por eso pues te estoy mostrando como esta diapositiva. Y esos son los 4 temas: economía circular, negocios de plataforma y ciudades inteligentes, rentabilización y optimización de los negocios actuales y transformación digital. Y estas son las fechas que estamos planteando. Entonces quisiéramos tener después de la fecha de apertura un demo day donde podamos tener a los emprendedores, digamos, presentándose ante el comité asesor sus emprendimientos, pero pues después de haber pasado por un proceso de prefiltro para asegurarnos pues de que lleguen los que cumplen con la tesis de inversión, que es muy importante. El tema de la tesis de inversión es muy, muy importante, ¿cierto? Y es lo que les acabo de mencionar, que tengan capacidades extraordinarias, que nos traigan cosas que para nosotros sean interesantes, bien sea en acceso a mercados, bien sea en tecnología, bien sea en modelos de negocio, en los temas asociados a las convocatorias que vamos a hacer. Excelente, John, muchísimas gracias. Y cierro, y ahí sí ya cierro para dejarlo. Te digo que también me he involucrado en un proyecto de movilidad sostenible con la alcaldía de Bogotá, donde estamos, digamos, estoy trabajando este proyecto con Connect Bogotá Región, y estamos, digamos que, mirando qué tipo de tecnologías pueden aparecer. Y una de las que yo he dado fuerza es una que estuviste mencionando con la Universidad de Antioquia, con el GIEM, mirando el tema de la producción de biogás. Y poder, digamos, una de las cosas que vengo haciendo fuerza es que ellos puedan participar para modo de que ese biogás se transforme en gas vehicular, y que realmente se transforme en ese tipo de combustible. Entonces, coincido con lo que estás diciendo de ciudades inteligentes, porque conecta mucho con este tema de sostenibilidad. Entonces, no, yo aquí estoy mejor dicho, estoy amarrándome a la silla porque estoy feliz de lo que estás diciendo y realmente de las sinergias que podamos aprovechar. De verdad, muchísimas gracias por este espacio. Y ya si el que quiera hablar, por favor, levante la mano. Bueno, Luis, muchas gracias. Pues no sé, yo veo que no hay como más preguntas. Igual entonces agradecer a John Restrepo, a todos ustedes por la participación. Y bueno, ya saben pues que EPM es abierta en estos sentidos pues de innovación, de emprendimiento. Con la plataforma SON también hemos analizado algunos temas, entonces
Bueno, ya tenemos el contacto y alguna cosa, pues ahí estamos en conversaciones para ver qué puede salir. Listo. Perfecto. Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Feliz noche, Ok. muchas gracias. Bien, feliz noche. Gracias a todos. Mil gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, que estén muy bien.